Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, mi gente linda. Que el Eterno nos bendiga. Que el Eterno nos guarde. Estamos por aquí para comenzar la enseñanza de esta tarde. Tenía la canción seleccionada. Dame un momentito. Y se me fue. Bendito sea nuestro Eloa. Espero que haya tenido una rica y hermosa semana. Aleluya. Que la paz del Todopoderoso esté con todos nosotros. Déjame, que tenía la canción aquí como siempre preseleccionada. Y me gusta que dice que el video así. Vamos a escuchar esta canción. Contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá. Pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá. Porque Él es Señor de señores. Porque Él es Señor de señores. Rey de reyes. Rey de reyes. Como buena dominicana. Se levanten contra el Cordero. El Cordero lo vencerá porque es palabra de Dios. Rey de reyes, Rey de reyes, Rey de reyes. La victoria es segura. Aleluya. Peleamos desde la victoria. De señores. Rey de reyes, vencedor. Rey de reyes, Rey de reyes. Imagínatelo viniendo con los ángeles, con los malajines, montado en un caballo blanco, con la espada en la mano. Aleluya. Imperante, invencible. Todas las naciones se doblarán delante de él. Todos los reyes de la tierra reconocerán que él es el Rey de reyes. Y tendrán que rendir sus coronas a sus pies. Aleluya. Rey de reyes, 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 vencedor. Aleluya. Nos gozamos cerrando ya los días de trabajo y entrando al Shabbat, al descanso. Señor de señores, porque Él es Señor de señores.
Rey de reyes, Rey de reyes, Rey de reyes vencerá. Rey de reyes, Rey de reyes. Él es el vencedor y no hay otro. Rey de reyes, aleluya. Rey de reyes, Rey de reyes, gloria a su nombre. En él somos más que vencedores. Vencerán, vencerán, vencerán. Nosotros en él somos más que vencedores. Rey de reyes, Rey de reyes, Rey de reyes, Rey de reyes, aleluya. Él es el Rey de reyes, nuestro Yeshua. Pronto vendrá. Lo esperamos, lo anhelamos. Rey de reyes, aleluya. Él es el Rey de reyes, Él es todopoderoso. Bien, Shabbat Shalom, mis amados, Dios te bendiga, que el Eterno te guarde. Pues estamos por aquí, su hermana Arely, como todos los viernes a las 6 de la tarde, hora de Estados Unidos de América. Ya en otros lugares son las 7, en otros las 8, en otros ya de madrugada. Pero a cualquier hora que te toque ver la enseñanza, espero que sea pan para tu alma, agua para esa alma sedienta, salud para tu cuerpo. Aleluya, la palabra del Eterno es el pan que descendió del cielo. Amén. Pues aunque estamos en guerra, porque hay tiempo de guerra, tiempo de paz, tiempo de bonanza, todos los tiempos tenemos que pasarlo con gozo. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. El gozo no podemos someterlo a circunstancia. El gozo viene ligado a nuestra emuná, a nuestra fe en el Todopoderoso. No debemos de tener dominio propio frente a toda la circunstancia, ¿verdad? Y resiliencia, dejándonos guiar por el Ruach de Elohim, el Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Bien, mis amados, pues yo estoy feliz de que participe siempre estudiando la palabra. Eso me dice que amas al Eterno. La Biblia dice que el que me ama, mi palabra guardará. Y con el que guarda la palabra, entonces le entra a su casa y nos prepara banquete. Amén. Amén. Aleluya. Bendito sea el Eterno. Quiero orar en esta tarde para comenzar la palabra. Quiero orar por todos los que van a escuchar esta enseñanza. Quiero orar por sus casas, su familia y pedir protección. Padre, en el nombre poderoso de Yeshua, nuestro Mesías Redentor, venimos por los méritos de Él delante de tu trono santo y sublime.
Quiero presentarte, Padre, la familia, cada oyente, cada persona que escucha cada viernes esta enseñanza. Padre, hoy quiero bendecirla en tu nombre, bendecirla con paz, con salud, con prosperidad. Padre, que tú pongas un cerco de protección alrededor de sus vidas, de su casa, de su salud, de la finanza. Padre, que tú estés ministrando cada vida en esta tarde. Te lo pido por los méritos de Yeshua. Amén, amén y amén. Bendito su nombre. Bien, hermanos, pues la parashá de esta tarde lleva por nombre Korah o Coré. Recuerda que parashá es la porción, una porción de la palabra. Estamos estudiando en el libro de Devarim, que tú y yo lo conocemos como número. En la traducción griega le puse número por todos los censos y encuestas que da inicio en este libro. La parashá Korah significa calvo o depilado y la vamos a tener en número capítulo 16 hasta el capítulo 18. Número capítulo 16 hasta el 18:32. Y en los profetas tenemos hoy a Primera de Samuel, capítulo 11, el capítulo 11 hasta el capítulo 14. Y en las cartas paulinas o rabínicas, Romano capítulo 13, del 1 al 7. Romanos capítulo 7, del 1 al 7. En número o Devarim vamos a tener el capítulo 16, del 1 al 35, la rebelión de Korah. De eso se trata prácticamente esta enseñanza. Retoma la enseñanza desde el momento en que los espías, los enviados por Moisés Rabenu a reconocer la tierra, recuerda, ya ellos estaban ahí mismito en la orilla, en la periferia, y ellos dan un mal reporte. Eso trajo como consecuencia castigo y volver para atrás, y hablamos de ese tema la semana pasada. Si no escuchaste la enseñanza, puede entrar a mi página, La Torá, el faro que alumbra. Ahí están todas las enseñanzas, desde Bereshit, desde Génesis, porción por porción, desde Éxodo, porción por porción, y así vamos escudriñando la escritura de manera completa, para no caer o para si caemos en error, que sean mínimos los errores, porque se trata del alimento del alma, del alimento espiritual. Porque yo debo tener cuidado lo que entra a mi alma, porque la Biblia me dice que es el alimento eterno. Es el alimento eterno. Así como tú y yo cuidamos el cuerpo y nos gusta, por lo menos a mí en lo personal, yo a mi cuerpo no le meto todas las cosas, cuido mi alimentación, pues de esa manera y con más rigor, de manera más rigurosa, debo cuidar lo que llega a mi alma. ¿Por qué? Porque el cuerpo tiene una fecha de caducidad, tiene fecha de vencimiento. La sentencia es que del polvo hemos sido tomados y al polvo vamos a volver. Pero el alma va al eterno, a Dios que nos la dio. Y esa alma debe estar bien elevada, llena de luz, llena de
paz, de gozo, de aceite, ¿verdad? Como dice la palabra. Entonces, en Número capítulo 17, del 1 al 18, vamos a ver la vara de Aarón que rebeldeció. En el capítulo 18, del 1 al 32, vamos a ver las ofrendas o terumá en hebreo, designada para los levitas. No olvide que 1 Corintios capítulo 10, verso 6 dice que estas cosas, todo lo que aconteció antes del advenimiento de Mashiach y después, se escribieron ¿para qué se escribieron? Para ejemplo para nosotros, para que no caigamos en los mismos errores que cayeron muchos. Por eso usted ve que la Torá, la palabra, no pasa por alto los errores, los pecados, las consecuencias. Y el Eterno es el mismo en todos los tiempos. No creamos, hermana, porque estamos viendo con la gracia. Eso es un error. Siempre ha habido gracia. Siempre Dios ha mostrado su gracia al ser humano. Siempre el Eterno ha mostrado su misericordia a toda la creación. Pero también siempre su juicio ha sido justo y es justo. Y no importa quién se levante, como vamos a ver quién era Corá o Coré, quién era este hombre. No importa quién se levante contra los designios del Eterno, va a pagar su consecuencia. Y lo más peligroso es hasta perder el alma, ¿verdad? Perder todo lo que ya tiene. Un movimiento en falso, una actitud, una palabra fuera de orden, una rebelión como esta que organizó Corá, pues hace que la tierra se abra y lo pierdas todo en un momento. Amén, amén. Entonces el desarrollo, lo que quiero hacer énfasis y dejar en tu corazón, en tu alma, en tu espíritu, y que no lo olvide, es que encuentre tu lugar en el cuerpo. Encuentra tu lugar en el cuerpo. El Saulo habla de este tema y lo presenta como un cuerpo que debe funcionar en unidad y en armonía. Nosotros tenemos que entender, y desde Génesis, Bereshit, venimos viendo a un Dios de orden. Un Dios que es ordenado y un Dios que es el que hace el llamamiento, que es el que escoge a quien Él quiere que sirva en su reino. Lo llama, lo prepara, lo capacita. Entonces, el Dios de orden había asignado a Moisés como el líder principal, en el que la función de Moisés era sacar al pueblo de Egipto, el líder de la liberación egipcia. Moisés era el receptor de la Torá, o sea, él recibía las instrucciones directamente de Dios
y el Eterno se la daba y Moisés se la entregaba al pueblo. Moisés era el intermediario entre Dios y el pueblo. Era el guía espiritual y moral. Era profeta, era líder y el escritor de la Torá. Entonces vemos a Dios, ¿verdad? Por encima vemos a Moisés Rabenu y Dios mismo asigna a Aarón como el sumo sacerdote. Aarón y sus hijos tenían que llevar a cabo el sacerdocio, siendo Aarón el primer gran sumo sacerdote. Su función principal era servir como mediador. Aarón era el elegido por Dios como gran sumo sacerdote de la tribu de Leví, y él era el que iba a hacer el papel, y sus hijos, dice que por generaciones iban a desarrollar el sacerdocio. Su función principal era servir como mediador entre Dios y el pueblo, ofrecer los sacrificios y llevando a cabo la ceremonia en el tabernáculo. También oficiaba el sacerdocio como gran sumo sacerdote, era un mediador y tenía el cuidado del tabernáculo, la enseñanza de la ley, consagración y bendecir al pueblo. Luego, en ese orden, ¿verdad?, estaban los jefes de las tribus por sus familias o por clanes. Recuerda que se tomaron los jefes, los príncipes de las tribus, para enviarla a reconocer la tierra prometida. Ellos, al dar un mal reporte y al haber el Eterno castigado su acción y tener que retroceder al desierto, esto causó mucha frustración, mucho malestar en el pueblo. Y hay que tener cuidado cuando nosotros estamos pasando por situaciones frustrantes, por situaciones que nos agobian emocionalmente, que nos desgastan emocional, física, mental, espiritual, nos sentimos drenados. Hay que tener cuidado. En ese momento, lo recomendable es estar quieto. Estar quieto, humillarnos, pedir perdón, ¿verdad?, por la mala decisión, por la mala acción, por la consecuencia que pagamos al no hacer las cosas bien, y esperar. Pero Cora no hizo eso. Yo te voy a decir las cualidades de Cora para que tú comprendas que lo que está pasando aquí no está pasando con un hombre que era un ignorante. No. Cora tenía grandes cualidades y una de ellas era que él era un príncipe. Cora pertenecía a la tribu de Leví. Ellos, todo ese clan de los levitas, estaban llamados para mantener el cuidado del Mizcán, del lugar santo. Esa fue la función que el mismo Eterno le delega a ellos. Era un hombre que tenía linaje, tenía familia, era de la tribu de Leví, era un gran líder, era inteligente, era un hombre frío, sometía sus emociones, era calculador,
y era inmensamente rico. Era millonario. Entonces, un gran potencial que tenía Cora había venido equipado, vamos a decirlo así, a la tierra para elevar esa alma y hacer un gran trabajo, una gran función. Pero cometió un gravísimo error y fue ignorar la autoridad delegada por el Eterno a Moisés y Aarón. Cora era primo hermano de Moisés Rabén. Él se dejó llevar por lo que tenía y entendió que él también era un hombre santo y comenzó a conquistar a un grupo de hombres que llegaron a unos 250 hombres. Imagínense, él comenzó a decirle, Dios también habla a través de nosotros. Nosotros estamos en el lugar santísimo. Nosotros somos del linaje de Leví. Y comenzó a argumentar olvidando el plan divino. Y hay que tener mucho cuidado cuando despreciamos al llamado, al ungido de Dios para cualquier función que ésta sea que le toque desempeñar. Hay que tener cuidado de dónde viene, porque Cora, al ser un hombre tan inteligente, al ser un hombre tan poderoso, comenzó a querer resolverle el problema a la comunidad y la gente comenzó a escucharlo. Conquistó a Abiram y a otros de la tribu, no solamente de su tribu, sino también de la tribu de Judá y de Rubén, de la tribu de Rubén. Corán y Abiram. Entonces, cuando una persona tiene un concepto más alto de sí que el que debe tener, hay que tener cuidado porque es una puerta que se abre para que entre la soberbia, para que entre el enojo, para que entre la avaricia, de querer. No, yo no solamente quiero tener ese puesto, dice que era un cargo de honor. Como le dice Moisés Rabenu. No es importante lo que Dios te ha entregado. El no reconocer lo que el Eterno ha delegado es rebelión al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios. El Eterno, por medio de su rúa, de su Espíritu, es que hace el llamamiento y a cada uno le pone su función en el cuerpo. A uno los pone como ministros, Él es que da los dones, Él es que da el poder, Él es que da la autoridad. Y el no reconocer esto, entonces nos hace que se abra esa puerta, que se abra como una herida en la piel, que si no le prestamos atención rápida, pues esa herida se va a llenar de infección, se va a infectar. Esa herida se va a llenar, si no la cuidamos, de gusano, y eso nos puede matar si no atendemos a tiempo. El nosotros creernos que merecemos más de lo que estamos recibiendo del Todopoderoso. Entonces, el llamado lo hace el Eterno, según Éxodo 28:1, quien llamó a
Aarón al servicio sacerdotal fue el Eterno, no era Moisés Rabén. Pero los ojos de este hombre se llenaron de rebeldía y no hay una cosa más peligrosa que un santo, y lo voy a poner entre comillas, un santo que se revela. Oh my God. Libre Dios a los líderes, llámese pastores, rabinos, maestros, cuando se levantan estos santos perfectos y se rebelan y comienzan, porque eso es un espíritu de brujería y eso es un espíritu de hechicería. Lo aleluya, Dios nos libre de que caigamos y nos perdone las veces que cometimos nosotros esos errores, esos pecados, queriendo ser jueces de los líderes que el Eterno había llamado. En número 18:8 también vemos que quien hace, y vamos a leer número 18:8, a ver qué nos dice. Número 18, el capítulo 8. Dice, y le dijo al Eterno a Aarón, he aquí que te he asignado la misión del cuidado de las ofrendas que me harán de todas las cosas santificadas. El trato de Dios ahora con Aarón. Mira, Aarón, la función tuya es esta. El llamado debe ser probado. ¿Qué hizo Moisés Rabén? Fue a querer interceder, porque Moisés era un hombre pacífico, un hombre que amaba la paz. Moisés Rabén no era un hombre humilde. Va donde ellos, vengan acá, muchachos, la función que ustedes están desempeñando es sumamente importante. Ustedes tienen su lugar en el cuerpo del Cristo, vamos a decirlo como lo llamó y lo llama la Reina Valera. Tienen su espacio, tienen sus dones, lo están haciendo bien. No he sido yo, porque lo juzgaban a Moisés de que él tenía toda la familia. No, es porque él es el líder, que Aarón es el sacerdote, porque como Aarón es su hermano, yo lo que soy el primo hermano. Entonces, bueno, pero que si es la familia, a mí me toca también. Eso es cuando juzgamos al ojo humano. Cuando no entendemos lo que es autoridad delegada al hombre. Cuando un ser humano, un hombre, ha sido delegado por Dios para una misión, hay de aquel que se levante contra esa persona. Si ha sido elegida, delegada por Dios, si ha pasado el proceso de prueba. ¿Qué hizo Moisés Rabén? Bueno, traigan una vara de almendro. Bendiciones, Rudy. Traigan una vara de almendro y la vamos a poner a prueba. La vara que reverdezca, que dé fruto. Entonces, ese es el elegido por Dios para convencerlo a ustedes. Todo líder llamado debe ser procesado y debe llevar en su cuerpo la marca del llamamiento. ¿Y cuál es esa marca, hermana Arelis? El fruto. Cuando fueron a revisar las varas, la única vara que había florecido y había tenido fruto fue la de Moisés Rabén. Entonces, mírenlo aquí, ustedes todos, príncipes de Israel, trajeron la vara, todos muy sabios, muy santos, pero el elegido, no por mí, decía Moisés Rabén, sino por Dios, por el Eterno, fue Aarón. ¿Y cuál es la señal?
¿Cuál es la prueba? Que esa mujer y ese hombre han sido procesados. Han sido, aleluya, ungidos por el Eterno. Y todo el que es ungido y tiene un llamado que hay que respetar y reconocer es porque lleva fruto, porque tiene el fruto. Imagínese usted un líder chismoso, ambicioso, falta de misericordia. Bueno, pues salga de ahí corriendo que las patitas le den en la espalda. ¿Por qué? Porque no tiene fruto. Y al no dar fruto, me dice a mí, no hay una unción delegada, una autoridad delegada por el Todopoderoso. Yo necesito someterme en obediencia a la autoridad delegada por Dios. ¿Por qué? Porque el rechazarla es como si le dijera a Dios, tú no sabes lo que está haciendo, lo va a leer. Cora se consideraba mejor que Moisés, mejor que Aarón. Era como si le estuviera diciendo a Dios mismo, porque fue Dios que lo eligió, tú no sabes lo que hace. Mira, aquí estoy yo, que somos más santos. Eso era lo que le decía él al pueblo. Cuando usted pertenezca a un grupo religioso, a una comunidad de creyentes, llame la iglesia, una célula en la casa, cualquier grupo que anda con la misma fe, y se levanta un reverde, y te invita a ayunar y a orar para que Dios saque al pastor. Mire, no se meta en esos rollos espirituales. Saque pie, como decimos el dominicano. Saque pie de ahí. Eso lo que va a traer es maldición. Eso va a traer muerte. El Eterno va a demostrar la persona que ha elegido, va a dar los frutos, va a tener fruto. ¿Va a ser un ser perfecto? No, no es perfecto. Ningún ser humano lo es. Ningún hombre es perfecto. Pero si ha sido llamado por el Eterno a desarrollar una función, yo debo reconocerle y someterme a la autoridad delegada por Dios, porque de no hacerlo trae muerte y trae desplazamiento. O sea, lo poco que tengo se me he quitado. En Deuteronomio 16:32, voy a leerlo para ti. Estamos en el libro de Número, no sé por qué ando por Deuteronomio. En el libro de Número 16, el verso 32, dice, y la tierra abrió su boca y los tragó, junto con sus tiendas y todas sus pertenencias. Ellos y todos los que le pertenecían fueron cubiertos por la tierra, quedando totalmente eliminados de la congregación. Quedaron totalmente eliminados. ¿Por qué? Porque provocaron en su frustración, en su angustia, pues se levanta un hombre que tiene liderazgo, tiene la unción porque era un levita principal, tiene el dinero, dice que comenzaba a ayudar a los más necesitados para conquistarlo, a hacer política dentro del cuerpo del Cristo, pensando
que Dios no está mirando, no está oyendo, usted no sabe el precio que ha pagado ningún líder que está frente a una comunidad de creyentes, y por eso vemos tantos enfermos en el pueblo, y por eso vemos tanta muerte espiritual, y por eso vemos personas que nunca despuntan. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Hay que encontrar nuestro lugar en el cuerpo. Los levitas tenían varias funciones esenciales relacionadas con el servicio en el templo y el cuidado de la adoración a Dios. Transportaban, montaban y desmontaban el tabernáculo. Eran los encargados de la música y todo su ritual. Eran los vigilantes y tenían que darle mantenimiento al lugar sagrado. Y eran maestros de Torá y enseñaban las leyes a la gente. Fíjate la función que tenía Cora. Él, pero no estaba conforme con su llamado, no estaba conforme con su trabajo asignado por Dios, sino que él quería quitar a Aarón y hacerse él un gran sumo sacerdote. Y eso es un espíritu y está impregnado en nuestra carne. Hay que tener cuidado con eso. Hay que aprender a ser humilde, a someternos a las autoridades delegadas, esas autoridades que nos dan el fruto, esa autoridad que usted ve que está pagando precio, esa autoridad que en su ser, en su cuerpo, lleva la marca de Mashiach. Entonces, debemos de encontrar nuestro lugar en el cuerpo. En Romanos capítulo 12 dice: en cuanto a las cosas espirituales, hermanos míos, quiero que sepan que ustedes eran paganos, arrastrados de una u otra forma a los ídolos mudos, le dice Pablo en su primera carta a una comunidad de creyentes que había en la ciudad de Corinto. Amén. Dice: a causa de esto les hago saber que no hay quien hable por el Espíritu de Dios y diga que Yeshua es anatema, y no hay quien pueda decir que Yeshua es el Señor, sino por el Ruach Kadosh, el Espíritu Santo. Ahora bien, hay distribución de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay distribución de poderes, pero hay un solo Dios que hace esas cosas. A cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Cada uno que recibe una porción del Espíritu de Dios en su vida no es para contender, no es para hacerte el más santo de la iglesia, sino que te lo dan para que sirva. Es para servir, para servir a los demás. Cuando yo me doy cuenta que una persona ha sido asignada por Dios por su amor en el servicio, son personas que se entregan, son personas que lo dan todo a cambio de nada, son personas que no están detrás de la riqueza, no están detrás de la finanza, no tienen en su mente el objetivo de que desplazar al líder para ellos quedarse. No, eso es del infierno, eso es brujería, eso es hechicería. Cuando nosotros nos levantamos en rebelión contra la autoridad, y esto también va para las mujeres
casadas que se levantan en contra de sus maridos, que no respetan la autoridad sacerdotal del esposo, porque quizás lo ven muy endeble, pero usted lo eligió y tiene que respetar su autoridad como cabeza. Yo sé que a muchos no les va a gustar la enseñanza de hoy, pero yo voy a dar lo que dice la palabra. Que yo no tengo compromiso más que con el Eterno. A alguno le es dado palabra de sabiduría por el Espíritu, a otro conocimiento por el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro hacer milagros. Todo viene por el mismo Espíritu, de parte de Dios. Entonces, Él es que da la distribución. Mi deber es saber para qué he sido llamada, cuál es mi lugar en el cuerpo, como dice Pablo, que somos miembros del cuerpo del Cristo, del ungido de Dios. Porque así como el cuerpo es uno y tiene en sí muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un cuerpo, así también es el Cristo. Porque todos nosotros ciertamente somos bautizados en el Espíritu para ser un cuerpo. Y él está hablando de la unidad entre los judíos y no judíos. Cómo viene Mashiach a unificar las 12 tribus de Israel. Cómo viene Mashiach para hacernos un solo cuerpo, tanto los que estamos fuera de Israel como los sabios de las naciones, los sabios de las naciones, los llamados de las naciones. Todos vamos a tener que entrar por Mashiach. Él es la puerta de las ovejas. Él es la puerta y todos vamos a tener que someternos a su autoridad. Nosotros no podemos, no debemos, muchos cometen el error y mueren. Y usted lo ve brillando, pero es una luz fugaz, como una estrella fugaz. Usted se da cuenta que son estrellas fugaces, que brillan, se enriquecen con el brillo de que da la palabra, pero son estrellas fugaces, no hay fundamento, solamente pasan. La tierra se los traga, como se tragó a Cora y todos los que se levantaron en rebeldía contra la autoridad de Moisés y de Aarón como sumo sacerdote. Yo debo saber cuál es mi función en el cuerpo, cuál es mi llamado, cómo yo conozco cuál es mi llamado, cuando puedo desarrollar una función con gozo, con alegría, y veo el fruto, veo el resultado de eso, veo que armoniza con el cuerpo, que hay una armonía con mis líderes, con el cuerpo, tanto lo reconoce, si usted se llama ser profeta de Dios, y nadie reconoce que es profeta. Este se levantó como profeta y hablando tanta cosa, pero ni tiene cabeza ni cola. Hay grupos religiosos que no tienen cabeza. Eso no tiene forma de cuerpo. Todo cuerpo tiene que tener una cabeza. Toda familia debe tener un líder, una cabeza. Es el orden de Dios, y todo lo que no nos guste el orden, no nos estamos alineando con el cielo. Al que no le guste el orden, al que le guste el caos, al que le guste el desorden, pues usted no se está alineando con el cielo. Perdóneme, lo que le está ministrando a su vida es un espíritu de brujería, de hechicería, de reverdía. Lo aleno, que el Señor reprenda esos espíritus. Nunca creernos que merecemos más.
Si el llamamiento ha sido para cantar, pues adore, cántele para el Eterno. Ay, hermana, que no me reconoce. Cante para el Eterno, que Él sabe por qué la ha puesto a funcionar desde la música. Usted va a hacer su función. Si lo suyo es visitar los enfermos, hay personas que tienen una gracia, que visitan al enfermo y la casa se le ilumina a ese enfermo, el corazón se llena de esperanza y comienza a tener fe. ¿Por qué? Porque es tu llamamiento. Nadie tiene que saberlo, porque el punto aquí es que todo el mundo quiere figurear desde los púlpitos. Todo el mundo quiere que se les reconozca. Entonces, ¿qué es lo que te lleva a ti a la obediencia, al llamado? Reconocer que quien me llamó no ha sido el hombre, ha sido el mismo Dios. Y que yo debo saber cuál es mi función. Que si mi función es ayudar a las viudas y a los huérfanos, pues lo haga con gozo, lo haga con amor y no quiera traspasar la línea, hacer más de lo que se me ha entregado. Dios nos va a pedir cuenta por lo que se nos ha entregado, por lo que Él nos ha dado. Y no es verdad que un llamado que venga de parte de Dios, que recibiste la unción de Dios, el hombre tiene que reconocerlo. Quiera o no, tiene que decir, esa mujer o ese hombre ha sido llamado para ese trabajo. Aunque lo critique por envidia, porque vemos muchas comunidades que se mueven muchas cosas raras, muchos espíritus raros, pero yo no me voy a meter en esos rollos. Cada quien evalúe dónde está. Cada quien por la palabra mire a ver si ha reverdecido la vara de su líder, de su sacerdote. Si la vara no ha reverdecido, si la vara no tiene fruto, entonces usted sabiamente, prudentemente, los bendigo a todos, bye bye, a correr fanático por mi alma, a buscar la salvación del alma. Pero ¿dónde está? Si Dios te ha llamado y tú reconoces que son personas llamadas al ministerio, ungidas por Dios, que son personas que se duelen de tu dolor, que en el momento que tienen que meterse contigo, a ayunar, a orar, a buscar solución al problema, lo hacen, que son gente que están pagando el precio. Entonces usted y yo tenemos que someternos, tenemos que obedecer, tenemos que reconocer el llamamiento que Dios hace a otra persona. No envidiar, no desear lo que otro tiene, sino buscar mi lugar en el cuerpo. Buscar funcionar en el cuerpo, como lo dice el apóstol, el Saulo de Tarso, porque todos nosotros ciertamente somos bautizados en el Espíritu para ser un cuerpo, un solo cuerpo. Seamos judíos, gentiles, esclavos o libres, y todos nosotros se nos dio a beber el mismo Espíritu. Porque en verdad el cuerpo no consta de un miembro, sino de muchos miembros. Porque si el pie dijera, por cuanto no soy mano, no soy parte del cuerpo, ¿acaso por eso no sería parte del cuerpo? Y si el oído dijera, por cuanto no soy ojo, no soy parte del cuerpo, ¿acaso por eso no sería parte del cuerpo? Pues si todo el cuerpo fueran los ojos, ¿dónde quedaría el oído? Y si todos fueran oídos, ¿dónde estaría el olfato? Fuera algo anormal.
cada uno busque su lugar en el cuerpo. Cada uno busque, porque hay que tener cabeza. Usted no puede andar por ahí como una gallina sin cabeza, sin tener a quien dar a quien dar informe, sin tener a quien someter. Ay, pero hay que Petronilo, ese Petronilo ni bachiller, imagínese usted, y yo tengo doctorado, tengo maestría. Usted puede tener lo que le dé la gana, como hizo Cora, que Cora era un hombre inteligentísimo. Cora era un príncipe de la tribu de Leví con todos los privilegios, y cuando se levantó contra el líder que Dios había elegido y el que Dios había ungido para sacerdote, la tierra se abrió y se lo tragó con él y toda su generación, hasta los zapatos, todo. Y el Eterno dijo: no se acerquen ni toquen nada de un reverde. Que Dios nos perdone por todas las veces que cometimos ese error, estando en atmósferas contaminadas, porque las atmósferas contaminadas se prestan para todo eso. Una atmósfera donde a veces los mismos líderes son los chismosos y los que crean la división en el pueblo. Eso lo que crea es ambientes como estos, donde se mueven esos espíritus de brujería, de hechicería. Y usted oye a la gente hablando y profetizando, y es otro espíritu de engaño, de confusión, y ahí se vuelve un caos. El cuerpo de Cristo tiene que tener orden, tiene que tener una cabeza, tiene que tener un llamamiento. El líder tiene que tener la marca, la vara de ese líder, tiene que tener fruto, tiene que estar verde, con fruto. Porque eso es lo que nos enseña la Torá. Hoy nos enseña la parashá de Cora, las consecuencias de la rebeldía. Dios no iba a decir: ay, pobrecito Cora, ellos están frustrados, tienen tantos años dando vueltas en ese desierto porque dieron un mal informe. Ay, hombre, yo lo comprendo. No, Señor, el Eterno se levantó y dice que la tierra se abrió y se lo tragó. Tengamos cuidado. No nos creamos ni tengamos un concepto más alto de nosotros mismos que el que debamos tener. No le debamos a nadie nada. El que honra, hónrelo. El que respeto, respételo. El que diezmo su sedaca, como Dios el Eterno en esta porción de la Torá de hoy, hay que apartarlo para los levitas, para el servicio a los levitas, porque no se le dio tierra en herencia y van a vivir del servicio del sacerdocio. A quien usted tiene que darle sus diezmos, déselo, sus ofrendas, sus honras. Al que se merece honra, désela. No le deba a nadie nada. Y no creemos, no seamos ente de problema en el lugar que estamos. Seamos fuente de vida, seamos fuente de impulso para que las cosas funcionen. Si usted ve que las cosas no están funcionando según usted quiere, métase en ayuno y oración para que se arrepienta, para que el Eterno le cambie la visión, le cambie la audición y guarde silencio. No comience con el cuchucheo entre los hermanitos. No, ese error lo cometimos cuando éramos niños espirituales. Ahora nadie nos hace caer en esa trampa. Así que, mis hermanos, mis amigos, que el Eterno nos ayude y que podamos reconocer
las autoridades que son delegadas, igualmente con los líderes de nuestras naciones. El Saulo dice que no hay autoridad que no sea puesta por Dios mismo. Los pueblos, las naciones, tienen los líderes que merecen, y son puestos por el Eterno. Aunque usted vea el movimiento, todo el protocolo que lleva y bla, bla, olvídese que por encima de ello alguien gobierna, por encima de ello hay uno que rige, por encima de ello hay uno que manda, y nada acontece en esta tierra sin que Él lo permita. Así que vamos a darle honra. Yo veo por las redes mucho irrespeto a los líderes, a los presidentes, a los gobernantes, a los comerciantes, a la gente que está en autoridad. Respetemos las leyes para que no seamos nosotros motivo de vergüenza y de oprobio. Para que no seamos nosotros motivo para que la tierra se abra y seamos tragados por ella. Vamos a dejar un legado donde quiera que vayamos. Vamos a dejar algo marcado donde quiera que estemos. Que la gente pueda decir, realmente ese hombre, esa mujer son llamados por el Todopoderoso. ¿Por qué? Porque tienen un legado. Porque tienen la unción, porque tienen el fruto. El pueblo tuvo que reconocer que Aarón era el sumo sacerdote puesto por el Eterno. ¿Por qué? Porque la vara de Aarón reverdeció y dio fruto. Así, mis hermanos, mis amados, busca la paz, busca el respeto. Cada quien debe funcionar en el área que el Eterno le ha delegado. Si usted no lo comprende, enfóquese en usted, en comprender cuál es mi función en el cuerpo del Cristo. Y vamos a hacer la función con amor, con entrega, con calidad, porque para el Eterno debemos darle lo mejor. Que el Eterno te bendiga, que el Eterno te guarde, que le haga resplandecer su rostro sobre ti, que ponga en ti paz y te libre de la rebeldía. Shabbat Shalom, mi amada. Shabbat Shalom.